Hola, ¿cómo están? Hoy me encuentro en la casa de mi papá y vamos a hacer un pequeño trabajo con el abollador, donde vamos a hacer varias perforaciones para plantar árboles. La idea es hacer un cerco vivo y con eso cubrir la visibilidad de otros terrenos hacia la casa de mi papá. Eh, bueno, y vamos a hacer ahí algunos tipos de pruebas para que vean el trabajo del abollador. Primero voy a mostrar las características más importantes de la máquina, luego vamos a hacer el siguiente trabajo. En paralelo vamos a estar haciendo dos hoyos, uno con una pala y el otro con el abollador, utilizando el barreno de 10. Entonces la idea es que se vea el esfuerzo que requiere hacerlo con la pala para lograr la misma profundidad. Y vamos a hacer también luego intercambios del abollador con la pala. Luego voy a hacer también con el barreno de 20 aumentar el ancho del hoyo de la perforación que estoy haciendo, y finalmente les voy a mostrar el resultado de todos los hoyos que vamos a hacer para también compartirles cómo ha sido la experiencia con esta herramienta.
Bueno, lo primero que quiero mencionar es en relación a la estructura y a la calidad de los materiales del abollador, que como ya se caracteriza la marca por las otras herramientas que tengo, son de excelente calidad, son plásticos duros, estructura muy firme, lo que también de cierta manera te entrega confianza, porque este tipo de calidad en cuanto a lo que es la herramienta, por lo general uno los encuentra en marcas que son más conocidas. Hicimos un total de 36 hoyos, de los cuales 26 tomé el tiempo y nos demoramos 15 minutos en hacerlo con el barreno de 10 y dándole una profundidad de aproximadamente 50 a 60 centímetros. Facilita enormemente el trabajo. Si necesitas instalar, por ejemplo, un cerco con polines, en este caso que estamos plantando árboles o algunos arbustos, es increíble el tiempo que te ahorras y lo fácil que es poder hacer las perforaciones. Ahora, la máquina tiene mucha potencia. En el video anterior hice mención sobre lo mismo, pero a la vez, como yo no tenía experiencia con el barreno y en el lugar donde había trabajado principalmente había tierra, no me encontré ni con piedra ni con raíces, entonces mencioné que el manejo no era complejo, no era difícil. Si bien es cierto hay que hacer fuerza, pero no era algo excesivo. En esta oportunidad, como en este terreno hay más árboles, entonces hay más raíces también, en algún momento el barreno se trabó, entonces en eso hay que tener cuidado, hay que mantener cierta distancia con las tomaderas, porque cuando estaba trabajando con el motor medianamente acelerado, fue una cuestión insostenible donde se soltó la máquina y giró, así que si yo lo hubiese tenido apegado a mi cuerpo, probablemente me hubiera dado un golpe muy fuerte. Entonces esa recomendación es importante, manejar la aceleración de la máquina, no hacerlo a una gran aceleración, y lo segundo es mantener cierta distancia con el cuerpo. Lo único que no me gustó de la máquina, porque lo hace incómodo, además es que tú trabajas con este tipo de herramientas, es un trabajo que es constante, además por periodos extensos. El escape está aquí, entonces sucede cuando estás trabajando, el humo está muy cerca de tu cara, entonces respira mucho contaminante. Quizás se puede arreglar de alguna manera instalando alguna manguera, no sé si existirá, pero se me ocurre que puede ser alguna que resista alta temperatura, que tenga el diámetro, y dejarla hacia abajo. El asunto es que no te quede el humo tan cerca y así no lo respires. Así que un aspecto negativo sería ese que puedo mencionar con esta máquina ahora que la estuvimos utilizando por alrededor de 30 minutos más o menos. En relación al gasto, cuando comenzamos a trabajar el estanque estaba lleno y en los 36 hoyos que hicimos, que además los repasamos todos con el barreno más grande para aumentar su diámetro, y esto fue lo que gastamos, fue medio estanque. Por último, le agradezco a todas las personas que han llegado al canal, a todos los que le dan me gusta a los videos, los que se han suscrito, que dejan sus comentarios, dejan sus preguntas, algunos más amables que otros. Bueno, y a la vez les agradezco por haber confiado, por confiar en esta opinión que les puedo compartir, por considerar esta referencia que les doy. Les recuerdo también de que lo que pretendo es que si en algún momento alguna de cualquiera de las máquinas que tengo, cualquiera sea la marca, si llega a fallar, voy a hacer un video donde voy a explicar cuál fue la falla, cómo lo solucioné, cuánto se demoró, cuánto costó. Entonces, para que también ustedes tengan esa referencia, que yo creo que es muy importante cuando estamos considerando comprar una herramienta de estas características. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, que estén bien. Chao, chao.